sobre una reflexión importante respecto a lo que significa o desde la perspectiva jurídica el bicentenario de la independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana. Me da mucho gusto por ver también alumnos de la Universidad Católica, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en diferentes semestres, jóvenes estudiantes y los que han acudido ante el interés del tema, y agradecemos la presencia de todos ustedes el día de hoy, amigos todos, profesores también, maestros de instituciones de educación superior que se encuentran aquí presentes. En primer lugar, lógicamente queremos agradecerle a la licenciada Angélica Pérez Medina, que es la directora de la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en Baja California Sur. La oportunidad que nos da de estar con ustedes es gracias a la invitación que se ha hecho por la licenciada Pérez Medina. Y desde luego agradecerle también a los colaboradores de la Universidad Medina que han hecho posible pues, que las condiciones estén adecuadas para desarrollar esta conferencia. En realidad, desde hace ya algunos meses, los medios de comunicación, la televisión, la radio, viene invitando, viene tratando de informarnos sobre los diferentes festejos a nivel regional, a nivel estatal y a nivel nacional respecto a estas dos importantes fechas, el bicentenario y el centenario. Se ha generado una corriente de opinión en cuanto a qué es lo que debemos de conmemorar, qué es lo que debemos de festejar, y debemos todos celebrar realmente y salir a congratularnos y a felicitarnos, y si debemos en realidad manifestar una actitud de fiesta, de júbilo, que además pues siempre hemos sido un pueblo afortunadamente que la fiesta en el buen sentido de la palabra la hemos llevado y la hemos sabido sobrellevar socialmente de una manera muy armónica. Y qué bueno que así sea. Finalmente los seres humanos en realidad requerimos pues de celebraciones, requerimos de festejos. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, más que festejar o más que gritar y salir a festejar, debemos tener una reflexión ante estos años centenarios y bicentenarios, 1810, 1910, 2010, 100 años y 200 años. En realidad, pues, nuestra coincidencia es con estos autores últimos que piensan que más que un festejo tendrá que ser una reflexión, tendrá que ser algo que nos lleve a hacer un diagnóstico de las condiciones en las que nos encontramos desde el punto de vista jurídico y en lo que queremos más adelante como país, como nación, como sociedad, como proyecto de vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, porque los seres humanos siempre queremos mejorar, siempre queremos prosperar. El ser humano tiende a buscar un perfeccionamiento que finalmente no encontramos como perfeccionamiento total, porque es una virtud que pues siempre es inacabada. El perfeccionamiento es constante, es permanente, y la evolución social y la evolución jurídica también va teniendo diversas etapas, diversos momentos, de tal suerte que la invitación entonces a todos ustedes, la invitación que hacemos es a la reflexión modesta desde lo académico, modesta desde nuestra posición de profesores, pero también compartida con ustedes para que entre todos y con alguna participación que habrá de ustedes seguramente al final, podamos también responder algunas preguntas, escuchar algún comentario
o bien de alguna manera poder tener también la retroalimentación, la interacción con ustedes. Agradecemos pues a la licenciada Medina su invitación, la directora de la Casa de la Cultura. Gracias a ella pues es posible esta conferencia, y también le agradecemos a la maestra Jiménez, quien prácticamente se inicia ya este semestre con la responsabilidad de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Nos da mucho gusto, maestra, verla por acá. Muchas gracias por venir. Bien, dentro de la historia de México jurídica tenemos 8 etapas históricas que pudiéramos clasificar en cuanto a que nuestra riqueza jurídica es muy amplia y data precisamente del derecho prehispánico o precolombino. Este derecho prehispánico o precolombino se puede ubicar en el siglo XIII a.C. y prácticamente va a tener una duración que va a llegar hasta el año de 1521, hasta la llegada de los españoles, dado que precisamente durante este tiempo florecerá el derecho azteca, la cultura olmeca, la cultura tolteca. Los mayas tendrán también un gran desarrollo, más que jurídico. Los mayas se van a caracterizar por desarrollar las matemáticas, desarrollar la astronomía, en los calendarios. El pueblo maya es un pueblo que se caracterizó por tener formas de medición del tiempo a través de los calendarios. Desde luego los mixtecas, los aztecas y el imperio azteca, mexica, que realmente comprende pues esta fase de derecho prehispánico, de derecho precolombino. Otra etapa importante de la historia jurídica del país tiene que ver con el derecho castellano o hispano. Este derecho, que en realidad es un derecho español, surgido en España para los españoles, pero en virtud de que llegaron a lo que hoy es México, a lo que sería la Nueva España, pues en ese momento, al darse el sometimiento de los aztecas en Tenochtitlan, y en realidad venir con esa misión estos españoles que llegan a través de Veracruz, pues tienen que aplicar algunas reglas jurídicas, algunas formas de control social, y lógicamente el derecho que existía en ese momento desde la perspectiva española es el derecho castellano o hispano, el derecho español de España, ¿vale? Que transitoriamente se aplica, se pone en marcha en la Nueva España transitoriamente, en tanto no haya un orden jurídico nuevo que vaya acorde a la colonización o a los objetivos o a la estructura de gobierno de los españoles ya asentada en Mesoamérica, en lo que fue Mesoamérica y que fue un territorio conquistado por los españoles. De tal manera que el derecho castellano, que en realidad es un derecho español, tuvo una presencia, tuvo una influencia importante en el México antiguo. Dentro de los documentos que más destacan de este derecho castellano, recordemos que el nombre de castellano viene de que surge de un reino de Castilla, de tal suerte que incluso el idioma español también se le conoce como idioma castellano, porque proviene del reino de Castilla. Aquí tenemos pues que dentro de esos documentos que se ubican entre el siglo XII y el siglo XIX, tenemos el fuero viejo, los fueros municipales, las 7 partidas, las leyes del toro, el ordenamiento de Alcalá y la recopilación de las leyes de Castilla, entre otros ordenamientos. Rápidamente decir que en virtud de la necesidad de adecuar la reglamentación jurídica y las estructuras y las instituciones de la colonia en el territorio conquistado, va a surgir posteriormente, más adelante, lo que se conoce como derecho indiano o novohispano, es decir, aquel orden jurídico que fue creado ex profeso para regir en los territorios ultramarinos, es decir, en aquellos territorios conquistados
que no solamente era Mesoamérica, sino que recordemos que los españoles llegan primeramente a Cuba y posteriormente van extendiendo la colonia española, el proceso de colonización español, a otros territorios actualmente de la América Latina. De tal suerte que ese derecho indiano lo ubicamos aproximadamente del año de 1530 a 1810. Básicamente estamos hablando del estatuto jurídico de los territorios del Nuevo Mundo y de diferentes recopilaciones, entre las que destaca la recopilación de 1681. Este derecho, el derecho indiano o no hispano, fue aplicado de manera exclusiva en los territorios conquistados por los españoles en América. También tenemos dentro de la historia jurídica de México el denominado derecho insurgente. Ahí pudiéramos contemplar los sentimientos de la nación de 1813, pudiéramos hablar de la Constitución de Cádiz, un poco de la Constitución de Apatzingán, un poco del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que entran en este periodo de derecho insurgente previo y posterior al movimiento de independencia nacional. También tenemos el derecho del México independiente. Este derecho del México independiente es aquel que surge después de la independencia nacional en 1810 y que tiene que ver básicamente con documentos de carácter constitucional. Tenemos la Constitución de 1824 y tenemos la Constitución de 1857. Otra etapa importante, voy a tratar de irme un poco rápido, es la de las leyes de reforma de Benito Juárez, donde precisamente tenemos ahí la ubicación en tiempo de 1855 a 1859, y que es precisamente donde se da de manera muy precisa todo el esquema de separación de la Iglesia y el Estado, y la ley de desamortización de bienes de la Iglesia, la ley Juárez y las demás leyes de reforma. Es una etapa muy importante en la historia jurídica nacional. Posteriormente vendrían los 30 años de gobierno porfirista, que generaron básicamente en este periodo largo de gobierno porfirista un proceso de codificación de las materias sustantivas. Tenemos el surgimiento de un código civil, el surgimiento del Código de Comercio, la codificación del derecho civil y del derecho comercial. Tenemos también la Ley General del Timbre, un Código Federal minero y los primeros códigos de procedimientos civiles los tenemos en esta época, en la época del derecho porfirista. Hay quienes han dicho que Porfirio Díaz debió retirarse a tiempo del poder porque el hecho de perpetuarse en el poder y de haber dejado pasar ese tiempo, y no obstante haberlo declarado públicamente ante el periodista aquel norteamericano que iba se iba, que México estaba preparado para la democracia, recordarán aquel pasaje ustedes. No obstante esa situación, se va a perpetuar en el poder y esto le costará pues un desprestigio y sobre todo una forma de salir o de dejar el poder prácticamente en una revuelta revolucionaria de la que hablaremos más adelante. La insurrección de 1910, ya el proceso revolucionario encabezado por Madero, y donde ya Porfirio Díaz será registrado en la historia como un personaje oscuro, como un personaje antidemocrático, y le quedará pues un poco ese estigma histórico a don Porfirio Díaz, que sin embargo, del análisis económico y social de su gobierno, vemos que algunos rasgos distintivos de don Porfirio fueron el impulso a la economía, el crecimiento de las vías ferroviarias, hubo una facilitación también de la inversión extranjera, hubo un proceso jurídico de codificación de las materias sustantivas, como lo decía anteriormente, como es el derecho civil y el derecho mercantil, los códigos civiles y de comercio, y en general el impulso de una serie de aspectos jurídicos de interés, sobre todo en la minería. También el código minero es obra de este gobierno porfirista. Finalmente, dentro de estas
etapas en las que hemos dividido la historia jurídica del país, tenemos el derecho revolucionario. El derecho revolucionario es aquel que surge básicamente años previos o un periodo previo al de la Revolución y después de la Revolución Mexicana, durante la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana en el año de 1910. Este derecho revolucionario, pues en realidad se va a ligar, se va a asociar y va a tener como fruto principal y como aportación fundamental nuestra actual Carta Magna, la Constitución Política de 1917, que si bien es cierto surge 7 años después del movimiento armado, hay una asociación directa de la Revolución Mexicana con la Constitución Mexicana de 1917, que además, como veremos adelante, pues será una aportación universal de un documento que contiene derechos y garantías individuales, pero que contiene también garantías sociales y que además incorpora una serie de derechos fundamentales y además las garantías de legalidad, el control de la legalidad y el control de la Constitución mediante la introducción del juicio de amparo, de la defensa de la Constitución y de la defensa de las garantías individuales que establece en su parte dogmática del artículo 1 al 29. No obstante que el juicio de amparo había sido ya incorporado en la Constitución de 1857, pero lo refrenda esta Constitución de 17, reafirma la división de poderes en México, la forma de gobierno republicano, representativo y federal, establece derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de profesión, la libertad de asociación, y los artículos, digamos, que son simbólicamente y tangiblemente artículos que tienen un gran peso en el contexto universal por la defensa de los derechos sociales y de las garantías individuales. Me refiero al artículo 3 constitucional, me refiero al artículo 27 constitucional, lo que tiene que ver con el reparto agrario, la reivindicación de los derechos del campesinado, y nos referimos también al artículo 123 de la Constitución, que contempla las bases principales para generar una relación obrero-patronal digna y protege al trabajador de los atropellos y de los abusos que se venían cometiendo en el pasado en las relaciones laborales de carácter individual y de carácter colectivo. Además, incorpora el 123, como ustedes lo saben, el derecho de huelga, que es un derecho que ha hecho posible la defensa de intereses colectivos laborales ante un patrón que en aquel momento tenía una gran fortaleza, de tal suerte que el derecho de huelga era el último recurso que tenían los sindicatos para poder defenderse de los abusos, de las arbitrariedades, del incumplimiento de las condiciones laborales pactadas, porque el sindicalismo entonces era en aquel momento una organización de trabajadores no fortalecida. Se requería, por el contrario, hacer un frente de trabajadores ante el abuso y ante la arbitrariedad del patrón, que tenía pues todas las de ganar sin un derecho de huelga que permitiera tener un último recurso al trabajador. De esta manera, pues tenemos estos aspectos de las etapas llamadas históricas, jurídicas del país, en estas 8 etapas que hemos mencionado. Ahora bien, dentro de la... Bueno, yo creo que sería conveniente hacerlo al final, pero adelante, en este caso... Me parece muy interesante algo que nos da respecto a la etapa del testigo, se generan los códigos procesales sustantivo y adjetivo. Estamos hablando de la manera en que hoy día se vincula de alguna manera, ¿no? La pregunta es la siguiente de comentario, me parece sumamente importante, interesante, porque este dato no lo sabía. El punto es,
¿Cómo conformó esta elaboración de su código? ¿O si son influencia de algunos otros códigos del mundo país? Sí, como no, bueno, la pregunta es interesante. En realidad, el proceso de codificación del derecho fue un proceso que rebasó las fronteras en cuanto a la influencia que nosotros tenemos del derecho romano, germánico canónico, por una parte, y los países que en todo caso atendieron a un proceso de codificación del derecho, recordemos el código napoleónico. Entonces ya Francia se había adelantado de manera muy importante en la codificación de las materias sustantivas básicas, sobre todo el derecho civil, que regula las relaciones que se dan entre los particulares de carácter privado, y que en realidad, como recordábamos hace unos días en los clases de Historia del Derecho en la universidad, el primer derecho que surge en la historia es el derecho civil. Los romanos, en la época de la monarquía romana y posteriormente en la época de la república, van a perfeccionar las figuras o las instituciones de derecho privado, porque todo el derecho en aquel entonces era un derecho privado. Es decir, todavía el derecho público no va a tomar forma hasta mucho más adelante. De tal suerte que las principales instituciones de derecho civil, como es el matrimonio, el concubinato, la tutela, la curatela, la patria potestad, etcétera, van a tener un proceso de aglutinamiento en códigos, ¿verdad? Entonces surge una corriente a nivel mundial para llevar adelante estos códigos en materia civil y en materia de comercio, de las cuales México no fue ajeno, pero que indudablemente tenemos la influencia francesa del código napoleónico y de los procesos de codificación en otras partes del mundo. Bien, entonces, en realidad, ya damos un pequeño salto y ya hablamos de estas etapas de la historia jurídica, pero queremos ubicarnos ahora en la independencia y en la revolución, que es el motivo, que es el tema de esta plática. Aquí tenemos entonces que, haciendo un análisis de los documentos jurídicos esenciales de la independencia, tenemos estos que ustedes ven aquí, y que rápidamente también voy a hablar de cada uno de ellos de manera muy sintética. Debemos decir que lógicamente la independencia generó estos documentos en una etapa previa y en una etapa posterior. Porque, si ustedes recuerdan, la Constitución de 1812 de Cádiz en realidad es una Constitución española. Sin embargo, se da una convocatoria en ese año para que haya representativos en las Cortes Generales de España, haya representantes de los continentes, de los territorios continentales de América que se encontraban bajo la colonia española, son convocados a las Cortes Generales de España para que participen en la elaboración de esta Constitución, en virtud de que uno de los puntos a tratar sería precisamente los aspectos administrativos, la estructura política y los aspectos jurisdiccionales de los territorios conquistados en América. De tal suerte que este es el valor que tiene la Constitución de Cádiz de 1812, que siendo una Constitución todavía española, digamos, empieza a vislumbrar ya el reconocimiento de los españoles, del reino español, a la necesidad de que los territorios conquistados tuvieran una representatividad política. Después tenemos los sentimientos de la nación de 1813. Este es un documento político, liberal, que realmente inculca a José María Morelos y Pavón, y que va a proclamar la independencia de América. También en este documento se va a señalar a la religión católica como la religión que debe de prevalecer en el país, y además tendrá un corte liberal este documento, y desde luego va a proscribir en forma declarativa también la abolición de la esclavitud.
De tal suerte que estos sentimientos de la nación es un documento de extraordinario valor político que se generó a través del impulso que le dio Morelos a estos aspectos fundamentales para la vida nacional en aquel entonces, que no obstante ya haberse, digamos, declarado la independencia nacional en 1810, en realidad todavía no se había consolidado la independencia. Es decir, todavía después del grito de Dolores entramos en una etapa de estira y afloje en el que todavía hubo que vencer una serie de obstáculos políticos para llegar realmente a la verdadera independencia, que como ustedes saben se consuma en 1821. Luego tenemos la Constitución de 1914 de Apatzingán. Esta Constitución, una Constitución efímera, en realidad es una Constitución con un gran sentimentalismo, con un gran idealismo, y que desde luego era una manera de ir encontrando la forma de darle a la nación una identidad propia. Es decir, son documentos que, digamos, son antecedentes de esta búsqueda incesante de aquellos luchadores sociales por encontrar una identidad nacional y por darle a la nación naciente un nuevo rostro. Todavía en aquel momento ese nuevo rostro no nace, no se alcanza a ver con claridad, pero son documentos que ya hablan de un modelo liberal democrático, sobre todo fundamentado este modelo liberal democrático en la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa, que tiene su origen en 1789, va a tener algunos años también de desarrollo y evolución, va a estar inspirada básicamente por el iluminismo francés, por autores como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que son quienes en un momento dado son los ideólogos de la Revolución Francesa, y estos ideólogos de la Revolución Francesa son leídos por don Miguel Hidalgo, son leídos por Morelos. Recordemos que tanto Hidalgo como Morelos son sacerdotes, son curas. El sacerdote y el cura son personas muy leídas, muy instruidas, siempre están leyendo, son seminaristas, de tal suerte que los ideales de la Revolución Francesa están de alguna manera influyendo en el pensamiento de Morelos, en el pensamiento de Hidalgo y en la construcción pues, de estos documentos fundamentales de la vida nacional, entre ellos esta Constitución de 1814, que si bien es cierto fue efímera y realmente tuvo una validez solamente en aquellos territorios que estaban bajo el control de los insurgentes, pues es un documento digno de relatar dentro de la perspectiva jurídica de la naciente sociedad mexicana de entonces. Otros documentos también de importancia mayor son el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, ambos de 1821. El Plan de Iguala es aquel que suscribe Guerrero e Iturbide y del cual va a surgir precisamente el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías. ¿Cuáles eran estas garantías? Independencia, religión y la unión de los grupos sociales. De tal suerte que este ejército trigarante pues lo va a encabezar posteriormente Agustín Iturbide, y el Plan de Iguala se complementará con los tratados de Córdoba, que se suscribieron un 24 de agosto de 1821 en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Hoy precisamente y curiosamente un 24 de agosto, como hoy, pero de 1821, se suscribe este Tratado de Córdoba, que es firmado por don Juan de O'Donoghue, último jefe de la política de la Nueva España, y Agustín de Iturbide. En este Tratado de Córdoba se reconoce la independencia nacional y es como se habla ya de la consumación de la independencia iniciada o encabezada por Hidalgo, pues 11 años antes, ¿verdad? Es decir, en 1810.
de tal manera que estos documentos son fundamentales. Finalmente tendríamos ya en 1824 lo que sería la primera constitución formalmente de México. Es decir, estamos hablando que ya en este momento se le va a dar la denominación al país de Estados Unidos mexicanos. No éramos Estados Unidos mexicanos desde el punto de vista formal hasta ese momento, ya que, como ustedes saben, anteriormente se había constituido lo que fue el imperio mexicano, pero bajo la figura de Agustín de Iturbide, y en realidad no existía el nombre como tal. Es en la Constitución de 24 donde aparece ya nuestro nombre como nación, tal como lo tenemos hoy en día. Esta Constitución es de corte federal, es representativa y también va a establecer como religión oficial el catolicismo. Este es un dato muy interesante donde todavía en aquel momento lo político está pues en conjunción con lo religioso. Es algo que hemos comentado mucho en nuestras clases en la universidad, donde el mismo derecho al nacer se vincula mucho a las prácticas religiosas, y a veces llega un momento en que hay una parte que el derecho invade de lo religioso y otra parte de lo religioso invade el derecho, de tal manera que históricamente fueron de la mano estas disciplinas, y en aquel momento en el máximo ordenamiento del país se establece como oficial la religión católica. Después tendríamos un breve espacio de pugna precisamente entre federalistas y centralistas, y tenemos por ahí una constitución centralista de 1836, las denominadas 7 leyes constitucionales. Posteriormente regresaríamos con el triunfo del liberalismo en 1857 a un esquema federalista y liberal, y desde luego ya en esta Constitución del 57 se empieza a frenar ya algunos artículos, no le son tan favorables a la Iglesia, empieza a haber ya algunas limitaciones, un freno al papel que juega la Iglesia en el contexto social y en el contexto político, y desde luego la pugna entre liberales y conservadores va a continuar. Será un proceso que se va a ir dando definitivamente, se va a trasladar y se va a traspolar muchos años más adelante. Pero lógicamente la Constitución de 57 se percibe como un triunfo liberal y como una constitución liberal en contra de la tendencia que encabezó Santana años anteriores con la imposición de una constitución centralista en 36, y que no tuvo el eco suficiente, que no tuvo los apoyos suficientes para lograr consolidarse este sistema centralista, y vamos a regresar en 1957 al sistema federal. Bien, entonces estos documentos en realidad pues no son todos, pero sí los más representativos desde nuestro juicio de la etapa previa y posterior a la independencia. Bien, ahora un poco nos gustaría hablar de algunos hombres y mujeres portadores de la independencia nacional. Entre ellos, el generalísimo don Miguel Hidalgo y Costilla, don Ignacio José de Allende, la corregidora Ignacio Aldama. Ustedes pues conocen la obra de la mayoría de ellos. En el caso de don Miguel Hidalgo, de Allende y Aldama, estos perdieron la vida, es decir, fueron fusilados y realmente dieron su vida por nuestra independencia. Hay una anécdota en el caso de Hidalgo, donde pues una vez que es detenido Hidalgo y va a ser fusilado, el general del batallón correspondiente ordena el fusilamiento, pero dice que lo
que le puedan cubrir los ojos con una venda, con una mascada, y que además lo pongan de espaldas, porque así se fusilaban los traidores. En aquel momento Hidalgo pues se dirige al general encargado del batallón y le dice que pues estaría de acuerdo en ser fusilado en un momento dado, porque es un hombre valiente y va a dar su vida por el país, pero le pide que sea de frente, ya que él quiere que no se le cubran los ojos, y además se lleva la mano derecha al pecho, de tal suerte que da a entender pues que está él tocando su corazón, y es el último deseo de Hidalgo, de morir fusilado, pero no como lo querían, de espaldas y con los ojos cubiertos, sino de frente y tocando el corazón, que implicaba pues ese amor que sentía por la patria. Es una anécdota un poco romántica, pero en cierta medida pues nos dice mucho de lo que Hidalgo valía como persona y lo que tuvo que enfrentar en realidad por la defensa de la patria. Igual suerte correría Allende e igual suerte correría Aldama, quienes también fueron fusilados. En el caso de Allende, pues es muy conocido también por todos que él nació en lo que hoy es el estado de Guanajuato, y precisamente